Hola, bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Vamos a meternos de lleno a descifrar un relato alegórico fascinante. Es una historia sobre sanación emocional, sobre el trauma y sobre lo que realmente significa pertenecer. A través de la historia del río de Lindosa, vamos a ver exactamente cómo los espacios y nuestras conexiones moldean nuestra psique, especialmente cuando estamos huyendo del dolor. Y para arrancar, miremos esta cita que básicamente nos da la clave de todo el relato. Lindosa no es solo un lugar, es aquello que permanece cuando todo lo demás aprende a partir. Quienes llegan a ella a veces lo hacen por azar y otras veces después de perderlo casi todo. Y es que no hablamos de simple geografía, hablamos de un ancla emocional. Es ese espacio mental seguro que sigue ahí, firme en nuestro interior, incluso cuando el mundo exterior nos da la espalda. Aquí tenemos nuestro mapa de ruta para hoy. Pasaremos por 6 paradas clave. Primero, Lindosa como refugio del alma. Segundo, Hofning, el sabio consejero. Tercero, el río como espejo. Cuarto, el escudo de las aguas. Quinto, el refugio en el árbol de la vida. Y por último, la búsqueda de pertenencia. ¡Empecemos! Punto número 1. Lindosa, refugio del alma. Vamos a establecer qué es exactamente este entorno físico y por qué representa un santuario tan profundo para nuestra mente. En el mapa, Lindosa sería apenas un pequeño pueblo escondido entre montañas silenciosas y ríos azulados, ¿verdad? Pero es muchísimo más. Es un lugar donde el tiempo literal y figurativamente desacelera. Los trenes llegan lentamente, las cartas aún importan. Es un refugio donde estar en silencio no es sinónimo de soledad, y la honestidad reemplaza esa necesidad tan agotadora de fingir fortaleza. Imaginen esos pequeños cafés donde desconocidos hablan como si se conocieran de toda la vida, o ventanas iluminadas durante una tarde de lluvia. Hay una melancolía suave, sí, pero es la memoria constante de que todo lo que es humano tiene belleza. Y claro, quienes llegan a las calles de piedra de Lindosa buscan algo muy específico: permanencia. En nuestra historia vemos a personajes como Snow, un pequeño gato blanco que viene huyendo de juicios externos. Escapa de un entorno súper tóxico donde se burlaban de su sensibilidad y llega aquí intentando entender quién era antes de que el dolor y el miedo lo obligaran a levantar muros. Busca un lugar donde el simple hecho de existir deje de ser una guerra constante. Pasemos al punto 2. Hofmong, el sabio consejero. Vamos a ver cómo entra en juego este guía emocional tan vital para la selva. Aquí es donde conocemos a Hofning, un viejo sapo sabio que es, en esencia, la presencia terapéutica ideal. Pero ojo, él no promete la felicidad inmediata ni curas mágicas instantáneas. Nada de eso. Lo que hace es enseñar a navegar el flujo natural de la vida. Exige el enorme coraje de dejar de huir de uno mismo. En lugar de forzar soluciones, brinda algo mucho más valioso: su presencia firme. Nos enseña a no resistirnos a la corriente, sino a fluir con ella. De hecho, nos deja una lección increíble con esta cita. El coraje es solo un nombre bonito que le damos al hacer algo, incluso cuando el miedo intenta convencernos de que no somos capaces. ¡Qué frase tan potente!, ¿no? Nos recuerda que la verdadera valentía es actuar sintiendo terror, no la ausencia mágica de ese miedo. Número 3. El río como espejo. Hablemos del elemento central de este entorno, el inmenso y azul río de Lindosa. Lo fascinante aquí es que el agua refleja físicamente los estados emocionales internos. Tiene una naturaleza dual increíble. Por un lado, tenemos aguas tranquilas y cristalinas, que, según cuentan los más antiguos, guardan recuerdos inmensos y reflejan versiones verdaderas del alma. Pero por otro lado, cuando el refugio se ve amenazado, estas mismas aguas se agitan, reaccionando con una violencia tremenda para proteger a los más vulnerables. Quien observa estas aguas por suficiente tiempo acaba encontrando versiones totalmente olvidadas de sí mismo. El río te obliga a enfrentar tu propio reflejo. Enseña a quienes lo visitan que para pertenecer de verdad, primero hay que dejar caer todas esas máscaras que nos ponemos para complacer al resto. Nos muestra de frente cómo adaptarnos a lugares tóxicos nos ha costado nuestra verdadera identidad. Punto 4. El escudo de las aguas. Ahora, ¿qué pasa cuando este santuario emocional sufre un ataque brutal? De la nada, la paz se quiebra por completo. Unos cazadores atacan a Valentín, una onza pintada que ya venía muy mal herida.
Esto es pura alegoría, claro. Representa el trauma del mundo real, esos juicios crueles y las amenazas externas invadiendo nuestra mente. Es literalmente el trauma del que estos personajes intentaban escapar, derribando la puerta de su espacio más seguro. Pero miren cómo reacciona el entorno. Es alucinante. El lecho del río empieza a temblar y el agua se transforma en un escudo inmenso, formando una pororoca gigante. De repente, surgen raíces y lianas de la selva para ocultar a los inocentes. Hofnium utiliza magia ancestral para comandar este flujo, y el río desvía su curso solo para proteger y cargar a los heridos. Psicológicamente, es nuestra propia mente activando sus defensas más profundas para evitar romperse por completo. Vamos al punto 5. Refugio en el árbol de la vida. Después de semejante caos, vamos a ver la verdadera mecánica de la recuperación emocional. Debajo de este inmenso refugio, vemos un contraste brutal entre dos respuestas muy comunes al trauma. Miremos a Snow. Su mecanismo de defensa es la huida. Tiene una vulnerabilidad a flor de piel, porque su mayor miedo es el rechazo. Y luego está Valentín. Su respuesta es la agresión defensiva y el aislamiento absoluto, todo porque le aterra volver a salir lastimado. Son dos extremos del dolor, conviviendo bajo el mismo refugio. Y aquí ocurre la magia de la sanación. Empieza en el momento exacto en que Snowen arriesga su propia seguridad para limpiar las heridas de Valentín. A pesar del terror que siente, elige quedarse. Porque en Lindosa quedarse no es debilidad. La verdadera conexión no nace de escapar juntos, sino del inmenso coraje de permanecer presentes y vulnerables cuando el otro está sufriendo. Y llegamos al último punto, número 6, la búsqueda de pertenencia. El pilar central de toda nuestra historia. Justo cuando pensamos que todo está en calma, aparece Ramay, un cocodrilo que funciona como un depredador muy sutil. Él nos demuestra que las presencias más tóxicas a veces se disfrazan de personas súper comprensivas, siempre dispuestas a escuchar. Llega haciéndose la víctima para ganarse la confianza de los más inocentes, explotando esa necesidad tan humana de ser aceptado. Es una alerta roja gigante sobre buscar pertenencia sin tener límites emocionales claros. Y esta reflexión pone los pelos de punta. No toda fuerza protege. Hay depredadores que no usan garras, usan el tiempo. Valentín, con un instinto afilado a base de puro trauma, capta el peligro de inmediato. Pero el resto de la comunidad, en su afán tan ciego de incluir a todo el mundo, pasa por alto las enormes banderas rojas. Una manipulación perfecta cocinada a fuego lento. En resumen, encontrar un verdadero lugar de pertenencia requiere mucho más que simplemente estar ahí. Exige una honestidad emocional total. Significa tener que enfrentar el pavor absoluto a mostrarnos tal cual somos. Y, fundamentalmente, demanda discernimiento para identificar esas amenazas que vienen disfrazadas. La pertenencia real se encuentra en el cuidado mutuo, no en evadir los problemas en compañía de otros. Cerramos con esta gran pregunta para llevarnos de tarea. ¿Dónde aprende el alma a volver a casa? Lindosa termina siendo exactamente eso para muchos de nosotros. Nos deja pensando, ¿esos lugares o personas que consideramos nuestros refugios emocionales son solo sitios para escapar un rato? ¿O son espacios genuinos donde realmente aprendemos a permanecer y sanar? Ojalá esta exploración haya aportado una nueva perspectiva sobre sus propios lugares de contención. Gracias por acompañarnos.